Muy bien, un saludo a todos ustedes, queridos estudiantes. A partir de este momento vamos a comenzar con una serie de videos que tienen como objeto repasar el capítulo de teoría de conjuntos. Y vamos a empezar por el principio, diciendo que un conjunto es una colección o una agrupación de objetos a los que vamos a denominar elementos. Muy bien, como regla general, a los conjuntos los nombramos a partir de letras mayúsculas y en el caso de los elementos utilizamos letras minúsculas. Ahora, los elementos, los conjuntos pueden pertenecer a cualquier tema de interés. Un tema de interés tan sencillo como el conjunto A, que está compuesto por las vocales, ¿ya? O otra temática muy distinta, por ejemplo el conjunto C, vamos a decir que corresponde a las carreras del área de ciencia y tecnología. Como ustedes saben, eso corresponde a la carrera de ingeniería civil y a la carrera de petroquímica. Entonces ustedes se dan cuenta que el tema de interés puede ser cualquiera. No obstante, nosotros nos vamos a concentrar en aquellos conjuntos cuyos elementos son los números. Por ejemplo, el conjunto P, vamos a decir que tiene estos elementos, y si ustedes se fijan con detenimiento a cada uno de estos elementos, que naturalmente son números, se darán cuenta que estamos hablando de los números primos. Ahora, esta es una forma en la cual podemos denotar a los conjuntos. La manera más regular de denotar conjuntos es esta. Acá podemos decir que el conjunto A, abrimos llaves, está formado por el elemento A, E, I, O y U. Naturalmente estamos hablando del conjunto A, que son las vocales. Si quisiéramos denotar de la misma forma el conjunto P, de igual forma abrimos llaves y colocamos cada uno de los elementos. Insisto, no es necesario darle un orden, pero si ordenamos estos elementos, en definitiva nos puede ayudar más adelante a realizar diferentes operaciones con cada elemento de nuestro conjunto. Este es el primer concepto que vemos. El siguiente concepto que vamos a analizar es la pertenencia. Cuando nosotros queremos hablar de pertenencia de un elemento a un conjunto, utilizamos este símbolo. Entonces, hablando por ejemplo del conjunto A, podemos decir el elemento E pertenece al conjunto A. Entonces, esto se lee de la siguiente forma: el elemento E pertenece a A, o de una forma extendida, el elemento E pertenece al conjunto A. Podemos colocar más ejemplos a partir de nuestro mismo conjunto A. Podríamos decir, por ejemplo, que U pertenece a, y de la misma forma sabemos muy bien que la letra B no es una vocal, por tanto, si queremos denotar que el elemento B no pertenece al conjunto A, utilizamos esta simbología, que se lee B no pertenece a A. Segundo concepto. Luego, ¿cómo podemos definir un conjunto? Habíamos visto que tenemos diferentes formas. En este caso, una es por extensión. Cuando definimos un conjunto por extensión, tenemos que enumerar todos y cada uno de los elementos del conjunto. Por ejemplo, podríamos pensar en el conjunto E, que está referido a los estudiantes de la materia de álgebra 1, entonces deberíamos enumerar a cada uno de los elementos. En este caso, nombrando al estudiante María. Por ejemplo, podemos tener Rodrigo, se me ocurre Juan, Valeria, y de esta forma deberíamos enumerar a todos y cada uno de los estudiantes de la materia de álgebra 1. Eso significa por extensión, es decir, tenemos que nombrar a todos los elementos del conjunto. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, el conjunto A,
que eran las vocales. De hecho ya lo habíamos definido por extensión, numerando o enumerando a todos y cada uno de los elementos. Otra forma es realizarlo por extensión, o mejor dicho, por comprensión. Cuando hablamos por comprensión, lo que tenemos que hacer es definir la característica que define a todos los elementos del conjunto. En este caso, hablando del conjunto E, si lo escribimos por comprensión, colocaríamos el elemento E son todos los elementos X, tales que X, y definimos luego la propiedad que caracteriza a todos los elementos del conjunto. Es estudiante de álgebra 1. Con eso hemos definido una característica que define a todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, el conjunto A, escrito por comprensión, sería de la siguiente forma. El conjunto A, abrimos llaves, son todos los elementos X, tales que X, y colocamos acá la propiedad en común a todos los elementos. Es una vocal. Ahora, para que se entienda bien esto, vamos a hacer un ejemplo adicional. Podemos tener el conjunto B, lo estamos escribiendo por comprensión, y vamos a decir que son todos los elementos X, tales que X pertenece a los números naturales. Ojo acá, puede ser una propiedad o varias propiedades que caracterizan a todos los elementos del conjunto. En este caso, una propiedad es que X, todos los elementos pertenecen a los números naturales, y además todos los elementos, X siempre denota a todos los elementos, son menores a 6. Entonces, ¿cómo definimos el conjunto B por extensión? Sabemos que los números naturales nos permiten contar, entonces podemos colocar acá una cantidad limitada de los números naturales. La cuestión es esta. La primera condición, los elementos del conjunto B pertenecen a los números naturales. Tenemos acá. La segunda condición es que cada elemento tiene que ser menor que 6. Por tanto, solamente estos elementos de acá cumplen ambas características. Por tanto, si nosotros queremos definir el conjunto B por extensión, lo vamos a hacer de esta forma. 4 y 5. Todos los elementos del conjunto B pertenecen a los números naturales, y además todos los elementos del conjunto B son menores que 6.